Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en este nuevo video. Mi nombre es Francisco Soldara. Esta es la continuación del primer video de EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si no has visto ese video, te invito a revisarlo previamente a ver este video. Si no, pues solamente quédate a disfrutar de esta clase en donde hablaremos de lo que son las exacerbaciones de EPOC. Aquí te dejo mis demás redes sociales, te invito a que vayas a seguirme. Puedes encontrarme en Instagram, en Facebook, en TikTok y también en Threads, en donde pues ya somos una comunidad un poquito amplia. Sin más, por el momento pues vamos a ver qué es una exacerbación en EPOC. Hay que ver cuál es la definición y básicamente esta se define como un evento caracterizado por un aumento en la disnea, la tos y o la expectoración en un paciente que presenta EPOC, y esto pues va a ser en un periodo menor a 14 días. La exacerbación se asocia a un aumento de la inflamación local, ya sea en el tejido, en el parénquima pulmonar, y también un aumento de la inflamación a nivel sistémica. Y esta inflamación a nivel sistémica o local puede ser secundaria a una infección, llámese de origen bacteriano, llámese de origen viral. Y bueno, también algo que puede dar lugar o que puede ser un desencadenante de exacerbación en EPOC son los efectos del medio ambiente y también algunas otras condiciones que pueden llegar a afectar a los pulmones. Aquí les presento en la imagen de la izquierda los criterios de Antonisen, los cuales nos son útiles para determinar a qué paciente con EPOC que está presentando una exacerbación requiere o debemos de darle un manejo con antibióticos. También nos es útil, ya que de esta forma podemos clasificar y estadificar a nuestros pacientes de acuerdo a quien requiere atención médica intrahospitalaria y a quien se le puede dar tratamiento de forma ambulatoria. Lo que valora estos criterios de Antonisen son justamente los síntomas del EPOC, la disnea, el esputo y las características de dicho esputo. Si es un paciente que presenta incremento de disnea, un incremento en el volumen, o sea, en la producción de esputo, y que aparte este esputo tiene datos de infección, o sea, que tiene un incremento de la purulencia, pues bueno, este paciente contará con tres criterios. Si es un paciente que presenta tres criterios, pues lo clasificaremos como una exacerbación de POC de acuerdo a la clasificación de Antonisen grado 1. Y este tipo, tanto lo que es el 1 y el 2, que nos habla de una severa y una moderada, deben de recibir antibióticos sí o sí. Y en el caso de la grave, bueno, de la grave y la moderada, pues también deben de hospitalizarse estos pacientes. No los debemos de dejar de ir a casa, debemos de retenerlos y debemos de internarlos. En el caso de el grado 3, que sería el grado leve según los criterios de Antonisen, en donde solo existe la presencia de un solo criterio de los tres, pues en estos casos sí podemos valorar el dar tratamiento de forma ambulatoria. Y importante, estos pacientes no requieren de antibiótico. En cuanto a las causas de exacerbaciones en EPOC, pues son múltiples, es multifactorial, podemos encontrar desde más frecuentes hasta menos frecuentes. Dentro de las más frecuentes pues está la neumonía, en donde pues sería importante solicitar un estudio de imagen, una radiografía de tórax que nos permita valorar el patrón que pudiera llegar a presentar un paciente con neumonía. También importante, diagnóstico diferencial, embolia pulmonar, en donde pues estaría bien solicitar el dímero D. El dímero D es un producto del metabolismo de los coágulos, y por lo tanto cuando se encuentra elevado pues podemos sospechar altamente de la formación de coágulos intravasculares. Por lo tanto, el punto de corte del dímero D para sospechar de una trombosis venosa profunda es de 500. Si un paciente tiene un dímero D mayor a 500, pues nuestra sospecha de una trombosis venosa profunda y por tanto de una embolia pulmonar posiblemente debe de ser alta. También pues es importante evaluar algunos otros parámetros clínicos como lo que es la hemoptisis, antecedente de cirugía, antecedente de fractura, antecedente de cáncer
o bueno, el antecedente de trombosis venosa profunda. Y el estudio de elección y el gold standard para una embolia pulmonar, pues ya sabemos que es la angiografía por tomografía computarizada para embolia pulmonar. Importante este diagnóstico diferencial y recordar que pues un paciente con una embolia pulmonar va a ser un paciente que presenta disnea abrupta de forma aguda y que pues va a ser una disnea grave. Otro diagnóstico diferencial y causa frecuente de exacerbación de POC es la insuficiencia cardíaca. Importante solicitar una radiografía de tórax para valorar el tamaño del corazón, sacar el índice cardiotorácico y también pues ver datos de sobrecarga. Importante también solicitar paratormona de N-terminal del péptido natriurético cerebral, que son básicamente el ProBNP y el BNP. Importante también una ecocardiografía para pues ver el corazón cómo está, ¿no? Si tiene acinesias, discinesias, datos de isquemia, datos de que pues pudieran ser la causa de la insuficiencia cardíaca, entre otros. Y bueno, entre las causas menos frecuentes, pero que también es importante descartar o confirmar, pues el neumotórax o derrame pleural. Importante aquí solicitar radiografía de tórax y ecografía de tórax. Y finalmente el infarto agudo de miocardio y o arritmias cardíacas. Podría ser fibrilación auricular, fibrilación ventricular, flúter auricular, entre otros. Y aquí importante solicitar un electrocardiograma, solicitar las troponinas que tienen alta sensibilidad para daño miocárdico y pues para que lo tengan presente. La clasificación de la gravedad de las exacerbaciones en EPOC son tres: leves, moderadas y graves. Las leves deben de ser tratadas solo con broncodilatadores de acción corta, que son básicamente los ABA, ¿no? Los Short Action Beta Agonist, que son las siglas en inglés de estos medicamentos que actúan de forma rápida y que dan un efecto de broncodilatación y por lo tanto mejoran la sintomatología del paciente. El grado leve es justamente los pacientes que de acuerdo a la clasificación de Antonisen se pueden tratar de forma ambulatoria y que no requieren antibiótico. Pasando a la siguiente clasificación, que es la clasificación moderada de acuerdo a la gravedad, estos pacientes deben de ser tratados con un SABA, un corticosteroide oral y además deben de recibir antibiótico como lo vimos en la clasificación de Antonisen. Y finalmente los pacientes graves, estos pacientes requieren hospitalización sí o sí, deben de acudir al departamento de urgencias y muy importante está relacionado o se asocia también con insuficiencia respiratoria aguda. Más adelante vamos a ver cuáles son los criterios para insuficiencia respiratoria aguda y cómo se clasifica. Aquí les presento la clasificación de la gravedad, de las exacerbaciones de acuerdo a los diferentes parámetros con los que contamos, tanto clínicos como es el grado de disnea, la frecuencia respiratoria que obviamente también la evaluamos a la inspección, la frecuencia cardíaca y algunos otros datos tanto por la pulsioximetría, que es la saturación de oxígeno, o también otros parámetros de laboratorio como lo es la PCR, la proteína C reactiva. Entonces, de acuerdo a todos estos parámetros, nosotros podemos estadificar la gravedad de la exacerbación de nuestro paciente en leve, en moderada o finalmente en grave. En el caso de leve, pues es un paciente que tiene una disnea menor a 5 puntos de acuerdo a la escala análoga de la disnea, tiene una frecuencia respiratoria menor a 24 respiraciones minuto, una frecuencia cardíaca menor a 95 latidos por minuto, una saturación de oxígeno mayor a 92%, esto en reposo y con aire ambiental, o sea que no tiene puntas nasales o algo así. Y bueno, si este es el caso, pues habría que valorarlo de diferente forma. Y en cuanto a la PCR, tiene que ser menor a 10 miligramos litro para estadificar a un paciente eh, en una gravedad leve. Pasando a la moderada, pues bueno, es un paciente que va a presentar una disnea mayor a 5 puntos, esto de acuerdo a la escala análoga de disnea, una frecuencia respiratoria mayor a 24, que pues es ya básicamente taquipnea, una frecuencia cardíaca mayor a 95, que ya entraríamos dentro de los parámetros de taquicardia, una saturación de oxígeno mayor a 92 en reposo y bueno, una PCR mayor a 10 miligramos litro. Aquí ya la PCR, la
proteína C reactiva ya se encuentra elevada. Y muy importante, si le tomamos gasometría, que de hecho sería lo ideal y lo recomendado en estos pacientes, si tenemos gasometría, también nos mencionan algunos valores gasométricos. En el caso de una exacerbación de POC moderada, vamos a obtener una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, o sea, vamos a encontrar hipoxemia, o también podemos encontrar hipercapnia, que sería una presión de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio, pero sin acidosis. No va a haber cambios en el pH del paciente. Ya en el caso de un paciente con una exacerbación de grado grave, vamos a tener todo lo anterior, va a tener disnea, va a tener taquipnea, va a tener taquicardia, va a tener una saturación de oxígeno ya disminuida, una PCR también de los mismos valores de la moderada, o sea, mayor a 10. Sin embargo, aquí en la diferencia y lo que la destaca de la anterior es que en cuanto a los valores de la gasometría, sí vamos a encontrar de igual forma hipercapnia, hipoxemia y además el pH ya se va a encontrar alterado. ¿Cuánto? Menor a 7.35. Entonces va a ser un paciente que va a tener una acidosis. Muy importante en estos pacientes, para poder determinar la etiología tenemos que pedir panel viral y también el cultivo del esputo. ¿Para qué? Para identificar de forma asertiva cuál es el agente etiológico que está dando lugar a esta exacerbación en nuestro paciente y considerar los diagnósticos diferenciales: insuficiencia cardíaca crónica agudizada, neumonía, embolia pulmonar, que ya lo mencionamos anteriormente, y si esto es alguno de estos casos, pues bueno, hay que hacer la evaluación y tratamiento adecuados. Muy importante, les puse esta tablita. ¿Por qué? Porque es la clasificación de la insuficiencia respiratoria aguda de acuerdo a valores gasométricos. Hablamos de que en el paciente con exacerbación de POC va a tener hipercapnia, por lo tanto va a ser una insuficiencia respiratoria aguda de tipo 2. ¿Por qué? Porque aquí se nos refiere que el CO2 es mayor a 50 milímetros de mercurio y esto es común encontrarlo en pacientes con EPOC, asma o COVID. Y aquí algunos otros diagnósticos diferenciales de insuficiencia respiratoria aguda. Recordar que este es un diagnóstico gasométrico, no es un diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico es de dificultad respiratoria, más no de insuficiencia respiratoria aguda. Y bueno, ¿cuándo debemos de evaluar o valorar ingresar a nuestro paciente a hospital? Pues bueno, cuando es un paciente que presenta síntomas graves como el empeoramiento súbito de la disnea en reposo, que presenta taquipnea, que presenta disminución de la saturación de oxígeno, que presenta confusión o alteración del estado de alerta o que se encuentra somnoliento. Pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, pacientes con aparición de nuevos signos físicos como por ejemplo cianosis ya sea central o periférica y edema periférico. También un paciente que no tenga respuesta al tratamiento médico inicial, pues también hay que valorar ingresarlo a hospital. Y también pacientes con múltiples comorbilidades graves, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, arritmia de nueva aparición, entre otras. ¿Por qué? Porque estos son factores que van a dar lugar a que el paciente se nos pueda complicar. Apoyo domiciliario insuficiente, basta que sea un paciente que no cuente con redes de apoyo importantes para poderlo valorar ingresar. ¿Por qué? Porque si se va a casa, muy probablemente no tenga el tratamiento más óptimo. Y bueno, ¿cómo se da el manejo de las exacerbaciones graves? Pues ya vimos que hay que solicitar radiografía de tórax para valorar diferentes causas como neumonía, hay que tener a nuestro paciente monitorizado con pulso y oximetría. Y bueno, en el caso de pacientes con exacerbación sin peligro para la vida, es importante que valoremos síntomas, gasometría, radiografía de tórax y que comencemos a administrar oxigenoterapia, que le demos oxígeno suplementario al paciente. También pues que de forma continua estemos revalorando al paciente con gasometrías secuenciales, también muestra, o sea, gasometría arterial tanto venosa y pulsioximetría. Y el tratamiento del manejo inicial son los broncodilatadores. Ya hablamos que son los ABA, los beta agonistas de acción corta y se pueden combinar con anticolinérgicos. Muy importante, esto nos va a ayudar a que pues, el paciente pueda ventilar de mejor forma, que pueda ingresar más aire, que disminuya la sintomatología y de esta forma lo podamos estabilizar. También se puede valorar el uso de broncodilatadores de acción prolongada
ya que el paciente está estable, y también se pueden utilizar cámaras de inhalación o nebulizaciones impulsados por aire cuando sea apropiado. También se puede valorar o contemplar el uso de corticosteroides orales, que ya vimos en qué pacientes está indicado. También el uso de antibióticos en caso de que confirmemos una infección bacteriana. Y también importante valorar constantemente o contemplar el uso de ventilación no invasiva. Y bueno, en todo momento estar supervisando los líquidos y los electrolitos para ahí ajustar cualquier desequilibrio hidroelectrolítico. Contemplar el uso de heparina subcutánea o heparina de bajo peso molecular como profilaxis para tromboembolia. ¿Por qué? Porque va a ser un paciente que va a presentar mucha disnea, que por lo tanto va a estar en cama y que por lo tanto va a aumentar su riesgo de presentar una TBP. Entonces hay que dar profilaxis. Importante también identificar y tratar trastornos asociados como lo que habíamos mencionado: insuficiencia cardíaca, arritmias, embolia pulmonar, entre otros. Indicaciones para ventilación mecánica invasiva: paciente que tiene incapacidad de tolerar la ventilación mecánica, no invasiva, o fracaso terapéutico con ventilación no invasiva. En estos pacientes estaría indicado intubación. Y pacientes también con situación posterior a un paro cardiorrespiratorio, pacientes que tienen disminución del nivel de conciencia, que tienen agitación psicomotriz, que tienen mucha dificultad para respirar, pacientes que tienen aspiración masiva o vómitos persistentes, esto por el riesgo de broncoaspiración, pacientes con incapacidad persistente de eliminar las secreciones respiratorias, también broncoaspiración, inestabilidad hemodinámica grave sin respuesta a tratamiento con líquidos y fármacos vasoactivos, que sea un paciente que ya le pasamos norepinefrina, que ya le dimos reto de líquidos y a pesar de todo esto no responde a la fluidoterapia, pues también está indicado, si sigue presentando inestabilidad hemodinámica, intubación. Manejo avanzado de la vía aérea: pacientes con arritmias ventriculares o supraventriculares graves, y pacientes con hipoxemia con peligro para la vida en pacientes que no toleran la ventilación no invasiva. Entonces, un paciente con hipoxemia grave está indicado la intubación. El manejo avanzado de la vía aérea. Indicaciones de ingreso a unidad de cuidados intensivos: paciente que presenta disnea grave con respuesta insuficiente al tratamiento de urgencia inicial, pacientes con cambios en el estado mental, ya sea confusión, letargia o coma, pacientes que presentan una hipoxemia grave de menos de una presión arterial de oxígeno menor a 40 milímetros de mercurio, o que presentan acidosis respiratoria grave que empeora, esto determinado por un pH menor a 7.25 a pesar de la oxigenoterapia y la ventilación no invasiva. Hay que valorar ingresarlo a unidad de cuidados intensivos. Necesidad de ventilación mecánica invasiva: si es un paciente intubado, pues también hay que ingresarlo. Y también pacientes con inestabilidad hemodinámica con necesidad de vasopresores son pacientes candidatos a ingresar a unidad de cuidados intensivos para un mejor manejo, una mejor vigilancia entre todo, ¿no? Un manejo más integral. Entonces, pues ya finalmente aquí está un diagrama de flujo que pues se nos presenta en la guía de práctica clínica mexicana más reciente de EPOC, en donde pues el primer paso es estratificar el grado de exacerbación que presenta nuestro paciente con EPOC. Si es leve, pues ya hablamos de que hay que dar un salbutamol, que es el Short Action Beta Agonist, o también se puede valorar el dar un anticolinérgico de acción corta, que podría ser bromodipatropio, 20, aquí vienen las dosis. En el caso del salbutamol, 100 microgramos hora, o bromodipatropio, 20 microgramos hora, 2 a 3 dosis, posterior cada 2 a 4 horas, y es a requerimiento. Hay que estar revalorando y valorando constantemente la necesidad de nuestro paciente de aplicación de estos medicamentos. En el caso de una exacerbación moderada, importante ya también incluir la antibiótico-terapia, esto de acuerdo pues a también la epidemiología de los microorganismos más frecuentes de la resistencia a bacterias de nuestro hospital, los antecedentes de importancia de nuestro paciente de tener algún patógeno multidrogo resistente, y básicamente pues es tratamiento empírico inicial la antibiótico terapia. También aquí ya se valora la aplicación de corticoesteroide, que en este caso sería prednisona,
40 miligramos día por 5 a 7 días. Esto pues va a ayudar a disminuir la inflamación sistémica y por lo tanto va a tener una mejor mejoría nuestro paciente. Y entonces pues hay que revalorar a las 24 horas, ¿no? Si hay mejoría, si no hay mejoría, pues bueno, hospitalización directamente. Si hay mejoría, pues ya manejo ambulatorio. En el caso de los pacientes graves que presentan insuficiencia respiratoria aguda, pues de forma inmediata hay que ingresarlos a hospital para poderlos vigilar y monitorizar y tratar. En estos casos, pues hay que dar broncodilatador a dosis alta, hay que dar corticosteroide en nebulizaciones, o sea, corticosteroide inhalado y también corticosteroide oral. Esto ya lo mencionamos, prednisona 40 miligramos día por 5 a 7 días. Y también la aplicación de antibiótico si es un paciente que presenta 2 o más criterios de Antonisen, que básicamente serían los pacientes que se ingresan también a hospitalización. Y la anticoagulación profiláctica que ya platicamos para evitar el riesgo de trombosis venosa profunda y de embolia pulmonar. Y bueno, aquí nos preguntan que si el paciente se trata de un paciente que se ve amenazada su vida. Si la respuesta es sí, de inmediato hay que dar ventilación mecánica invasiva y manejo del paciente en estado crítico y valorar su ingreso a unidad de cuidados intensivos. Si no amenaza su vida, pues hay que dar oxigenoterapia como manejo inicial. Esto puede ser mediante una cánula nasal, una mascarilla de tipo Venturi o oxigenación de alto flujo. Y hay que estar valorando si tiene mejoría clínica con la saturación de oxígeno y con las gasometrías secuenciales. Si tiene una saturación de oxígeno entre 88 a 92% o una presión arterial de oxígeno entre 60 y 65 milímetros de mercurio, pues ya podríamos estar dentro de metas. Si no está dentro de estas metas, pues hay que valorar un manejo no invasivo de la vía aérea, ¿no? Ventilación mecánica no invasiva. O bueno, si sí estamos dentro de estos parámetros, pues hay que seguir vigilando de forma clínica y gasométrica y pues reiniciar el tratamiento farmacológico de sostén en cuanto sea posible y dar al paciente de alta con seguimiento por consulta externa con neumología. Si no es el caso, si es un paciente que no estamos dentro de metas definido por lo que anteriormente ya les mencioné, pues bueno, hay que valorar si damos ventilación mecánica no invasiva o si se hace también el manejo avanzado de la vía aérea. Y finalmente aquí un recuadrito donde nos recuerdan los criterios de Antonisen y también pues básicamente a qué paciente ingresamos, qué paciente requiere antibiótico, qué paciente requiere manejo ambulatorio o se puede valorar el manejo ambulatorio. Finalmente de forma intrahospitalaria, ¿cómo es el manejo? Pues básicamente es un paciente que obviamente si ya fue ingresado a hospital, era un paciente grave, que ya le empezamos oxigenoterapia, etcétera. Y bueno, la primera pregunta es, ¿la exacerbación fue ocasionada por una causa infecciosa? Si la respuesta es sí, pues hay que dar antibióticos. Si la respuesta es no, pues hay que tratar la causa. Si presenta mejoría, pues se puede continuar el tratamiento de la exacerbación. Esto ya si está estable, pues hay que darlo de alta, hay que valorar la rehabilitación pulmonar. Si ya presenta mejoría, pues bueno, ya se puede continuar el tratamiento de forma ambulatoria en su domicilio. Si la respuesta es que no esté estable, pues hay que irnos al lado derecho del diagrama, en donde nos dice que si no hay mejoría, hay que revalorar la causa de la exacerbación y continuar tratamiento. Y si presenta insuficiencia respiratoria grave, pues hay que iniciar la ventilación mecánica. Y aquí nos pregunta, ¿presenta criterios para intubación? Si la respuesta es sí, pues hay que iniciar la ventilación mecánica invasiva. Si la respuesta es no o tiene contraindicación, pues bueno, hay que hacer ventilación mecánica no invasiva. Y pues en busca siempre con el objetivo de una mejoría clínica de nuestro paciente. En el caso de que sea un paciente que ya lo intubamos, recordemos que hay que valorar el manejo o el ingreso a unidad de cuidados intensivos. Finalmente, pues ya eso fue todo por este tema. Los invito a dejar me gusta a este video, a suscribirse al canal. Les agradezco por su atención, por su apoyo. Los invito también a responder los quizzes o las preguntas que se elaboran constantemente en la parte de comunidad del canal. Ya hay aproximadamente 700 personas que participan
de forma constante. Y bueno, los invito a que compartan este video con más compañeros, que se suscriban al canal y que si gustan me sigan en mis demás redes sociales. Si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de comentarios, algún comentario positivo de algún tema que les gustaría que hablara. Y bueno, sin más por este video, hasta el próximo.